Néstor, el funcionario que actúe con tiempo, producto de una insensatez de una funcionaria interna, por ejemplo, Sí. hay que saludarlo porque eso es lo que se requiere. Además, esos son los funcionarios que le dan vamos a decir, la imagen positiva al gobierno. Claro. Porque, por ejemplo, usted pone en paralelo lo que sucede con él. Yo he dicho en varias ocasiones que no es campaña negativa que tenemos o que uno puede tener en contra de Carlos Bonilla, pero Carlos Bonilla desde que llegó ahí es cosa negativa que se habla de ese señor hasta ahora. Desde que llegó hace 4 años hasta ahora. Entonces, ese funcionario no le ayuda al gobierno. No le ayuda al gobierno. Es un funcionario de los primeros que el presidente tiene que tener en lista. Pero bueno, es un funcionario de la extrema cercanía del presidente. No, Popi, no solamente Popi. Es un hombre muy del presidente. Pero ser Popi no no es un delito, ser Popi no es malo. Porque la mayoría son Popi, porque son muchachos jóvenes. Que en su mayoría, todos, no, en su mayoría, están haciendo buen trabajo de los muchachos jóvenes que están ahí. Ahora, él, lamentablemente, le está dando otra imagen a la generación de él, le está dando otra imagen. Aunque yo pienso que con Carlos Bonilla, que tal y como tú dices, pero por lo último que usted dijo de la representación y de la afiliación de la cercanía presidencial, hay cifras que no me luce que son de exclusividad de él. Ese caso con la esposa de un empresario que ya apareció en un expediente con el procurador y que ella aceptó devolver 84 millones y ahora aparece con aprobación en medio de esa 2.500 millones. Con 2.500 más. Eso No es es simple atribución de un simple ministro. Eso es demasiado. Ahí hay un acuerdo del capital que se está repartiendo. Bueno. Y autorización de arriba. Pero esa señora estaba para el patronato Padre Villini y no era él que lo elegía. Miren, a propósito que ustedes hablan de funcionarios, ¿verdad? Como ya hablamos del tema de salud pública, la decisión de Víctor Atala sobre este tema, de lamentablemente lo que se llevó a una escuela. Hay que chequear el programa de gobierno del PRM. A ver, yo creo que esa medida, ¿verdad?, que son positivas, cuando un funcionario la hace, uno tiene que valorarla. Saludarlo. Y para estimularlo a que siga actuando así. Sí. Y eso es importante. En lo que lo conocemos, sabemos que no tenemos duda de que es por ahí que el hombre actúa en esa parte. Que no tiene ese interés ni politiquero ni económico en una administración de una institución como salud pública. Pero yo sí quiero aprovechar aquí hablando de funcionarios. Ustedes recuerdan la semana pasada que yo abordé el tema eléctrico aquí. Que Marino me decía a mí, no, aquí hay problemas serios, Marino, lo del piche de Punta Catalina, toda esa cuestión. Esa información han seguido corriendo. El presidente el lunes en la semanal se refirió al tema y dijo una opinión lamentable, que los apagones eran por la ola de calor que estaba haciendo, que aumentaba la demanda de energía. Presidente, no se lleve de lo que le digan eso. No se lleve de lo que no le están diciendo la verdad. En Punta Cana, en Verón, por ahí hace más calor que aquí en la capital y no se va a la luz. Pero además todos los años hace mucho calor para esta época. Hay problemas serios en el sector eléctrico. Ahora, si el presidente no se quiere llevar de lo que uno dice que lo hace de buena fe, yo invito al presidente Luis Abinader a que consulte, oiga lo que yo le estoy sugiriendo, al Frente Eléctrico del PRM, a su mismo técnico que lo consulte y le pregunte qué opinan ellos de lo que está pasando en el sector eléctrico, tanto en Punta Catalina como en el tema de la distribuidora, para que se entere de mano directa y de información directa de la situación real. Son gente que no le van a hablar mentiras, porque son dolientes de su gobierno y de su partido. Y así como me dan informaciones a mí, o yo comparto con ellos información y técnicos de otros, se lo van a decir a él con más claridad. Y hay seria preocupación en el Frente Eléctrico del PRM sobre ese tema, porque ellos sí saben lo que está pasando ahí. Entonces, si usted tiene los técnicos de su confianza, de su partido, de su gobierno, yo le pido simplemente que lo escuche y le pregunte qué te opinan de esto. Porque mire, lo de Punta Catalina es un tema delicado, porque esa es una empresa que es del Estado Dominicano y por tanto del pueblo dominicano. Y hay que ser transparente e informar lo que esté pasando. Si hubo pinche en una caldera, si lo hubo o no lo hubo, si fue por mantenimiento, si se contrató grado a grado a una empresa que hay problemas con ese contrato sin licitación
abierta, sino exclusiva de emergencia. Todos esos cuestionamientos están ahí. Y yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cuál es el tema que usted no puede consultar a todos sus técnicos de confianza para que le digan? Porque es que el tema eléctrico es tan grave, no solo desde el punto de vista de que la gente sufre los apagones, sino del dinero que se invierte ahí. En ese famoso subsidio eléctrico, que eso es botar dinero. Usted está hablando de cerca de 295 mil millones de pesos, que usted lo tiró por ahí como nada. E inclusive se habla de que el subsidio eléctrico representa casi el 2% del PIB, de 1 y pico a 2% del PIB, como hablan los técnicos. Y tú quieres hacer una reforma que llegue a un 3%, y si tú tienes más de un 1,5% por ahí, pues ya con entrar en el tema eléctrico tú estás poniendo el problema a la mitad. Y lo puede hacer. Una de las causas que se habla claramente de la distribuidora, ¿por qué no opera mejor? Es porque no se ha invertido en la distribuidora. Y yo recuerdo que cuando se hizo las relaciones con China Popular, como le llaman, uno de los acuerdos establecía un financiamiento, oiga bien, del gobierno chino para la República Dominicana de 600 millones de dólares para la distribuidora a un 3%. 600 millones de dólares para invertir 200 en cada distribuidora con un interés de un 3%. Eso se quedó así y no ha pasado nada. Y tú te preguntas, ¿pero qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se le dio continuidad a ese acuerdo? Y estaba ahí clarísimo, todo firmado. Y tú dirás, bueno, pero si el problema es de inversión, ¿por qué no se recurrió a esa inversión que ya estaba acordada a una tasa de un 3%? Que tuviéramos ahora mismo, no tuviéramos el problema que tenemos de esas pérdidas ahora mismo. Porque si usted ve, se estimó en ese entonces, en el propio programa de gobierno del PRM, que la inversión sería de cerca de 175 millones de dólares, que se iba a invertir. Y esta gente estaba hablando de un financiamiento de 600 millones de dólares. Si tú ibas a invertir 200 millones cada año, en 4 años te iba a llegar a 800 millones. Pero tú tenías un financiamiento de 600 millones de dólares a un 3% que nadie te lo iba a prestar. No se le hizo caso. Se dejó eso ahí. Igual pasó con Punta Catalina, que después que por un decreto se llama una licitación, se crea una comisión técnica para contratar una empresa que opere a Punta Catalina, le llaman operación y mantenimiento. 43 empresas califican para ir a la licitación y de repente se dejó sin efecto eso. Y tú te preguntas, ¿qué pasó ahí? El presidente no anuló en ningún momento el decreto. ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué pararon eso? Todos estos problemas que tenemos de Punta Catalina, de que si se pichó, que si no se pichó, no lo tuviéramos. ¿Está en la caldera? Sí, no lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 empresas que son con capital del gobierno, que operan con carbón y no tienen ese problema. Tienen carbón disponible siempre. No hay ese escándalo que se pichó, siempre funcionando bien y generando ingresos al Estado. Y lo que se planteó, el gobierno comenzó con una solución correcta. Una licitación para que una empresa internacional con experiencia en la materia, en lo que llaman operación y mantenimiento de una planta como esa, le estuviera dejando al Estado muchísimo más dinero y sin ninguno de estos escándalos. Pero eso se eliminó. Oye, el decreto no se anuló, el decreto está vigente todavía. Y se eliminó. Con la distribuidora, yo me pregunto lo mismo. Si el gobierno de China te había facilitado un préstamo a un 3% de 600 millones de dólares para invertir en la distribuidora, ¿por qué eso no se le dio continuidad? ¿Tú sabes lo que es? ¿Por qué no se le dio continuidad? Tuviéramos, a nivel de la distribuidora, tuviéramos otra situación y a nivel de Punta Catalina también. Entonces yo invito, y es una sugerencia que hago al presidente Luis Abinader, que reúna a los técnicos de su gobierno y de su partido, del Frente Eléctrico, y le diga, yo quiero que ustedes me hablen de esto. Y él va a conocer la verdad. ¿Y qué actúa? Sí, una de las cosas que influyó, que uno puede percibir el tema de no darle cabida a China. Recuerde el tema aquel. Sí, pero después con la vacuna tuvimos que salir huyendo por ahí. Sí, claro. Y entonces, pero cuando se hablaba de inversiones ya cuantiosas, como esa que usted acaba de decir, sí, entonces China no va a tener cabida. Y eso se lo llevaron al presidente, el presidente por ahí se fue. El embajador incluso fue
a Palacio y pusieron que lo recibiera otra persona que no fuera... Y mira la consecuencia de la distribuidora que tenemos. Sí. De ahí Con la vino solución en la el mano. tema que el de primero del carbón con Serafín Sí. y esto que estamos viendo ahora con la caldera.